Oye, amor, no sé si me queda mejor este o este. Mi amor, ¿de verdad tú vas a salir así? Sí, es que tengo la duda porque, pues, me puedo ver un poquito más sport y este me gusta porque tiene peludito adentro. O mejor, el gris, que es un poquito más formal. Pues es que no me puedo decidir cuál es más feo, porque es que no combina, mi amor, ¿en serio? Pues tampoco. Pues solo dime si de pronto prefieres alguno que me quede mejor y ya. Bueno, pues tampoco te pongas así, no le estoy viendo el chiste. En la calle, ¿tú crees que yo me encontré eso en la calle? ¿Sabes cuánto pagué por esto? Además, no te metas con el gordo, él mantiene problemas de tiroides y todo, y yo lo quiero mucho, pero no tenemos que ser así. No tienes por qué ser tan grosera, tú sabes que yo soy así, me gusta ponerme a la moda, el tipo de ropa que está poniéndose ahorita en tendencia. Además, ni porque fuera un día cualquiera, me parece que eres una grosera. Feliz aniversario. Bueno, estamos finalizando esta serie, es la cuarta charla. Si ustedes no han visto las anteriores, primero no se preocupen, no es como que se perdieron de algo y no van a poder entender algo hoy, por si es la primera vez que te estás conectando. Pero yo creo que esta es una de las series que como más nos tocan a cada uno de nosotros y a mí principalmente, porque se llama Yo y mi gran bocota y pues claro, todos tienen que ver y básicamente tiene que ver con el asunto de que esto es muy rápido y los mensajes que mandamos destruyen y es como a veces mandarle un balde de agua podrida a la otra persona y a veces simplemente no dejamos que el otro termine y tú ya estás contestando y atacando. Es complicado. De hecho, yo creo que al final este asunto de aprender, y lo hicimos como con una pequeña mímica, algo que dice Santiago, el hermano de Jesús, en la carta que encontramos que se llama así, Santiago en la Biblia, que básicamente lo que decía es rápidos para escuchar, lentos para hablar. Y la idea era no que hablamos lentos, sino que nos demoramos en responder en pocas palabras. Básicamente Santiago también dice, mire, nuestra lengua, nuestras bocas, nuestros mensajes es indomable, pero podemos llegar a controlar, podemos llegar a hacer algo que realmente sea importante. Hay algunas frases muy importantes, por ejemplo esta idea de las conversaciones son sitios de construcción, las palabras son los materiales de construcción, para que nosotros entendamos que nosotros podemos primero controlar con la ayuda de Dios, obviamente, la forma en la que nosotros nos expresamos y los mensajes que mandamos y el estar consciente de que nuestras palabras son muy poderosas. Hoy nos vamos a meter un poquito en como yo a veces digo como en la otra patica de la silla, ¿sí? Todo tiene que ver con que las palabras son poderosas, pueden hacer mucho daño. El pequeño timón de un barco guía a todo un barco y hay poder y nosotros, porque lo hemos sentido, esto ni siquiera lo tengo que explicar mucho, nos han dicho cosas que nos han marcado positivamente y también especialmente, posiblemente negativamente, y por eso es tan importante entenderlo. Y lo que viene hoy es precisamente eso. Comenzamos, miren, con lo que dice acá, hablando de que si las conversaciones son sitios de construcción y las palabras son los materiales de construcción, es difícil ser un buen constructor si estás amargado. ¿Qué tal esto? La gente que ha sido acosada intimida a la gente. Los hijos abandonados se convierten en maridos exigentes. Las hijas abandonadas se convierten en esposas que sospechan de todo.
hay dolor por las palabras, los mensajes que hemos recibido, que nos marca y como que nos pone la necesidad de venganza con alguien, porque nos dijo, y a veces puede ser que ni siquiera es la persona que lo hizo, pero como que hay algo dentro de nosotros de esa idea de que nosotros nos podamos vengar. Las personas, pero mire, piensen esto, ¿qué va a pasar cuando las personas que te lastimaron un día te necesiten? Difícil, ¿cierto? Yo sé, y muchas veces hago esta aclaración, aunque hay un gran rango de cosas de las que estamos hablando que realmente entran dentro de esto, yo sé que hay casos especiales que posiblemente van a necesitar muchas más conversaciones y mucho más trabajo que lo que se podría enmarcar dentro de lo normal. Pero lo que vamos a ver hoy te vas a dar cuenta que no es lo normal y es muy difícil. Entonces les voy a contar esta historia. Empiezo rápidamente. Había un personaje en la Biblia que se llamaba Abraham. No me voy a demorar mucho porque si no nunca vamos a terminar, porque vamos a hablar como de 4 generaciones. Él tuvo 2 hijos, Isaac y Jacob. Pero por el lado de Jacob es que sigue la historia. Jacob a su vez tuvo 12 hijos. Pero toda esta empresa que Dios se le aparece a Abraham y le dice, te voy a bendecir y voy a hacer una nación gigantesca que va a descender de ti. Y además el Mesías, el Salvador, Jesús, el Cristo, va a venir de esa generación. Pero eventualmente todo este plan va a depender de las palabras de un hombre que va a ser el personaje central de hoy. Y ese hombre es José. José era el hijo favorito de Jacob. Y sus 10 hermanos lo odiaban porque era el hijo favorito de Jacob. Esta historia comienza básicamente cuando José tenía unos 17 años. Él fue a buscar a sus hermanos lo odiaban en serio, básicamente lo agarraron y lo iban a matar. Le quitaron la ropa, como pues, algún tipo de ropa, un manto en esa época, algún tipo de la vestimenta de la época, que era especial porque era con lo que le iban a probar a su padre que supuestamente un león había matado, un oso había matado a su hermano José, pero en algún momento que planeaban matarlo pasa esto, o sea, imagínense eso, sus hermanos lo agarran, lo desnudan, lo golpean, lo tienen por ahí amarrado y se sientan a comer, literalmente en la Biblia dice eso. Vamos a estar de Génesis 37 a Génesis 50, obviamente no todo el tiempo, no todos los versículos, pero el Génesis del primer libro, tú abres, ese es Génesis, en el capítulo 37, dice, luego los hermanos se sentaron a comer, en eso al levantar la vista divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá, uno de los hermanos, propuso a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Pues sí, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Sí, perdonémoslo, liberémoslo, uno piensa algo así. Y ocultar su muerte. En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es de nuestra propia sangre. Unos ay, no tan lindos, ¿cierto? Pero pensemos en José, 17 años. Imagínense lo que uno puede pensar a los 17 años de que sus hermanos lo iban a matar y al fin deciden no matarlo, sino que mejor lo venden a esclavistas. Y estos esclavistas lo llevan a Egipto. Imagínense él, no sé cómo lo trataron, no sé cómo es una subasta o cómo era una subasta de esclavos de la época. Al fin llegaron a Egipto y hay un pasaje muy interesante en esto que estamos viendo. Después ya estamos en el capítulo 39, dice, cuando José, pongan atención a esto, es importantísimo. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas lo vendieron. Y dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Oyeron eso? Sus hermanos lo amarraron, lo golpearon, lo desnudaron, lo vendieron a unos esclavistas que se lo llevaron a Egipto y en Egipto lo venden a un señor que se llamaba Potifar, que era un oficial del faraón, en una casa muy lujosa, pero lo venden. Y seguidamente dice, cuando
termina eso de que Potifar era un egipcio que era oficial del faraón y capitán de la guardia. Dice, ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Dice, no, si el Señor está con José, él estaría con su papá. Pero miren tan interesante que José eligió vivir como si Dios estuviera ahí con él a su lado. Después de muchos años, sigue la historia porque esto es impresionante, pues esto ya es suficientemente impresionante. ¿Tú cómo reaccionarías con Dios y con tus hermanos si te hacen eso? Piénsalo. Posiblemente no así, pero José desde el principio podemos leer, claro, esto es un relato que se pudo haber escrito después de que todo pasó, y José eligió que Dios estaba con él en eso que le estaba pasando. Después de muchos años, este Potifar pone a José como a cargo de toda la casa. Parece que José tenía unos altas capacidades administrativas, porque esto pasa varias veces, y ya lo pone encima de todo después de algunos años. Y la esposa de Potifar lo empieza a coquetear y le dice, esclavo, duerme conmigo. Y José le dice, no. Posiblemente era la primera vez que a ella le decían alguien más un esclavo. No. ¿Y saben cuál es la razón por la que José le dice que no? Le dice, ¿cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Y uno empieza a pensar, Dios, ese Dios que permitió que fueras vendido y separado de tu familia. Día tras día esta mujer le sigue exigiendo, acuéstate conmigo, y él le dice que no, hasta que ella termina acusándolo a él, y miren lo que pasa porque lo acusó de violación. Entonces él termina en la cárcel, y ya en el capítulo 39, en el versículo 20 dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Dice, pero ¿cómo así? O sea, uno piensa, si Dios está conmigo, yo no llego a la cárcel o yo no estoy en la cárcel. Nos imaginamos todo eso, pero él seguía escogiendo que Dios estaba con él. Pero uno piensa, si Dios está conmigo, uno no va a prisión. En la cárcel, dice, se ganó también la confianza del guarda de la cárcel, y dice, y Dios no dejó de mostrarle su amor. Y por eso se ganó la confianza del guardia de la cárcel. Y uno dice, pero si el Señor está conmigo, yo no tengo que hacer amigo de ningún guardia, de ninguna cárcel. Y acá podemos recordar que Dios, bueno, primero lo que decimos, ¿no? A la gente buena le pasan cosas malas desde hace mucho tiempo. Esto no es nuevo, esto no es algo que tú lo sientas, no, tú solamente. A la gente buena le pasan muchas cosas malas y desde hace mucho tiempo. Y eso quiere decir que Dios también ha estado con gente buena en tiempos que ha pasado tiempos malos durante mucho tiempo. Con esas capacidades administrativas que tenía José, se convierte también como en el administrador de la cárcel. Y en algún momento hay dos sujetos. Hay el mayordomo del faraón, el jefe supremo de todo Israel, como considerado Dios, y el panadero. Habían terminado en la cárcel precisamente por algo que el faraón decidió que ellos estuvieran en la cárcel, y ellos tuvieron un sueño, y José les interpreta ese sueño, les interpreta correctamente el sueño, y le dice al mayordomo, tú vas a ser restituido en tu puesto, y al panadero le dice que lo van a empalar. Y las dos cosas suceden. Cuando le dice al mayordomo que iba a salir, le dice, oye, por favor, recuérdame, acuérdate de mí, sácame de acá, yo estoy acá injustamente. Y el mayordomo se acuerda de él, pero como 10 años después. Ahora José tiene alrededor de 30 años. Ahora es el faraón el que tiene unos sueños, y el mayordomo por fin, después de tantos años, se acuerda de José. Y le dice al faraón, le dice, oye, yo conozco a alguien que te pueda ayudar. Ya estamos en el capítulo 41. Dice, el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse la ropa, imaginen cómo estaba, que hasta en el relato bíblico dice, el tipo era ya lo que uno llamaría una piltrafa humana, debía oler horrible, pues quién sabe cómo estaba, se afeitó y se cambió de ropa. Y José se presenta ante el faraón, y el faraón le dice, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo.
¿Ustedes qué dirían ante eso, ante el faraón, la posibilidad por fin de salir de la cárcel? Yo le digo que decía lo que sea que él me pida. Miren lo que contesta José, porque lo que acá vemos es que él siempre elige saber, afirmar, creer, vivir con la convicción de que Dios está con él. Dice, no soy yo quien puedo hacerlo, respondió José. Era el faraón, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Uno ¿cómo le responde al faraón? No soy yo el que puedo hacerlo, sino que es Dios. Yo creo que el mayordomo dijo, ay no, me van a volver a meter a la cárcel, porque eso es casi peor que decirle simplemente que no lo va a hacer. Es como mejor, pero ahora mete a Dios. El faraón era Dios. Era Dios. Y le dice, no, pero es que básicamente lo que le está diciendo, lo que pasa es que tú eres como un Dios, pero con D minúscula. Yo te estoy hablando de Dios, el que tiene la D mayúscula, de ese. Imagínense eso, ¿cómo le va a contestar al faraón eso? Y le dice, es Dios el que te va a dar la solución. Seguimos ahora en el capítulo 41. Y él le dice qué es lo que va a pasar. Le dice, 7 años van a tener muchas cosechas, 7 años no va a haber nada. Si ustedes no guardan, pues va a haber una hambruna. Yo te recomiendo que de una vez hagas algo para guardar ese trigo. En el 41, ya estamos en el versículo 37, dice, al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan, que guardaran trigo durante esos 7 años para la hambruna, porque además si no guardaban el trigo, aún económicamente hablando, ¿no? Si hay demasiada cosecha durante mucho tiempo el precio baja y no va a servir para nada. En cambio, si se guarda un poquito, se pueden mantener los precios estables y después, cuando ya no haya alimentos, se puede vender aún económicamente para el que vende, para el gobierno del momento, para Faraón era una buena cosa. Dice, al Faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el Faraón preguntó a sus servidores, ¿podemos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? ¿Se imaginan? Ya los egipcios, sí, Dios, ese Dios es, porque pues ya lo del sueño, o sea, en quien repose el Espíritu de Dios. Y luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. ¿Se imaginan? O sea, además de que José tenía unas grandes capacidades administrativas, Dios lo va llevando de unas maneras increíbles. O sea, este hombre llega a ser este segundo, como vamos a leer ahorita, después de Faraón, ¿a través de qué? Fue a estudiar, hizo un posgrado, un doctorado, conocía muchos contactos y no, sus hermanos lo odiaban, intentaron matarlo, pero decidieron venderlo a unos esclavistas. Los esclavistas lo venden en Egipto a una familia. La esposa de esa familia quiere acostarse con él y él dice que no. Termina en la cárcel más de 10 años y por fin después con otro sueño él sale y ahora termina. Miren lo que dice. Puesto que Dios te ha revelado esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y de todo, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. ¿Se imaginan? Pasa lo que José dice, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Cuando llega la hambruna, esa hambruna va aún más allá de las fronteras de Egipto. Tiene que ver mucho más con el mundo conocido. Y ahí la historia vuelve como a encontrarse. ¿No? Ahí la historia vuelve como a encontrarse. Ahora, ¿se acuerdan cómo se llamaba el papá de José? Jacob. Dice, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, me encanta como dice la Biblia, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, desciendan allá y compren comida para nosotros para que no muramos sino podamos sobrevivir. Ya vamos en el capítulo 42. Como que el escenario se empieza a completar y la suerte ahora se ha revertido. ¿Por qué? Y seguimos leyendo en la Biblia. José era el gobernador del país y el que vendía el trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, imagínense esto, cómo Dios prepara todo. José
había escogido unas ciudades en donde se habían hecho esos graneros. José vendía, pero pues no podía estar en todas las ciudades, sino él no tenía jet privado, se demoraba. Preciso los hermanos de él llegan a la ciudad donde José estaba en el momento en que José estaba ahí vendiendo el grano. Sí, no era como que era el único almacén que había en todo Egipto y José siempre estaba ahí. No, él iba por ciudades, él era el gobernador después de Faraón. Y dice, cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. Imagínense, 17, acá ya pueden haber pasado unos 37, ya tenía unos 37, 40 años, ya sea 20 años, ahora parece un egipcio, ¿sí? Sus hermanos ni idea, pues además yo creo que cuando uno no está pensando que pues no lo ve así lo tenga al frente. Dice, en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció. Ahí sí ya era diferente, José estaba con otra visión de lo que estaba pasando, pero fingiendo no conocerlo les habló con rudeza. Imagínate tú esta escena, lo que ellos te hicieron y ahora tú tienes todo el poder para hacer lo que se te dé, tú sabes qué. ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando tienes el poder y tus palabras determinan el destino de tu enemigo? ¿Qué haces tú? En este caso, yo al principio dije que estoy hablando de cosas normales. Esto no es normal, esto es gravísimo. Esto llena de amargura y con toda razón el corazón de cualquier persona. José eligió dejar su amargura allá atrás. De la única manera que tú puedes saber qué vas a hacer cuando tienes el poder y tus palabras determinan el destino de tu enemigo, depende de lo que hiciste con tu amargura. Si todavía la estás arrastrando, terminarás siendo como esa persona que a ti mismo no te gustaría encontrarte ni ser. Josué seguramente recuerda todo el terror de lo que vivió. Sus hermanos lo quisieron matar, lo desnudaron, lo golpearon, lo vendieron a los esclavistas y estos lo venden. Y lo que acá vemos es que José en todo caso durante los próximos 3 capítulos juega un poquito con ellos. Pero ya llega un punto en que José no puede contenerse más, los acusa de espías y que se robaron y van y vienen y los asustan un poquito, que los van a encarcelar. Pero ya llega un punto en donde no se aguanta más. Génesis 45, José en todo caso ahí jugó un poquito con ellos, pero los hubiera podido mandar a matar desde el principio. En algún momento ya dice, acá en el capítulo 45, entonces José ya no pudo contenerse delante de sus hermanos y gritó. Seguramente estaba él en una sala grande, los habían acusado, estaban ahí todos sus hermanos, que todos abandonen mi presencia, que todos se vayan. Así que no había nadie con José cuando se dio a conocer a sus hermanos. José dijo a sus hermanos, ¿ustedes se imaginan este momento? Soy José, yo soy José. ¿Qué hicieron sus hermanos? Se orinaron, ¿cierto? ¿Qué más puede pasar en el momento cuando tú te das cuenta todo lo que le hiciste al ser básicamente más poderoso de la tierra en ese momento? José lo primero que se le ocurre preguntar es, ¿mi padre está vivo? Pero dice, ellos no podían responderle porque estaban absolutamente aterrorizados en la presencia de Jesús, de José. Pero José mantuvo a raya literalmente su amargura. Lo que José no sabía, imagínense todo esto, ¿se acuerdan? Que Dios le promete a Abraham que a través de esa nación que él va a dar como su generación hacia adelante, el Mesías va a salir de esa generación. Dice acá, tengo acá, lo que José no sabía era que el plan de salvación de Dios para el mundo dependía del hilo, de las palabras que él iba a pronunciar. Sus hermanos terminaban representando 10 de las 12 tribus de Israel, a través de las cuales Dios dio a conocer su mensaje. Y el Salvador, Jesús, llegó a cada uno de nosotros. Dice acá, entonces vinieron sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, somos tus esclavos. Pero José les dijo, imaginen lo que les dijo, no teman, estoy en el lugar de Dios, yo soy Dios, yo no me tengo que poner en ese lugar. Miren, nunca vamos a poder experimentar el bien que proviene del mal
a menos que reconozcas que Dios estuvo contigo en los momentos malos y que me niego a jugar a ser Dios cuando las cosas van bien. Es la decisión de cada uno de nosotros dejar la amargura atrás, tomar el camino de la reconciliación, del perdón, porque ese es el camino que Dios nos mostró a cada uno de nosotros. Va ya terminando el libro de Génesis, capítulo 50, dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, les decía José a sus hermanos. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. De ese modo José los consoló, pues les habló al corazón. Un día de pronto vas a tener el poder sobre las personas, las personas que te quitaron algo, que te lastimaron, que te hicieron daño. Vas a recordar lo que te hicieron y te quitaron. Y tu Padre Celestial te invita a recordar algo más, que Él estuvo contigo siempre y que tú puedes elegir dejar la amargura atrás y seguir el camino que tu Padre Celestial te está mostrando. ¿Qué haces cuando tienes el poder y tus palabras determinan el destino de tu enemigo? ¿Le vas a pagar con las mismas monedas? ¿Con la misma moneda? Recuerda, tus palabras son piedras y tú puedes elegir usarlas para apedrear al otro o las mismas piedras las puedes usar para allanar, para pavimentar el camino que nuestro Padre Celestial nos invita a seguir. Tu decisión está determinada, miren esto, porque esto es una preparación. Tu decisión está determinada por la perspectiva que tú mantengas desde ahorita hasta que eso suceda. En algún momento, puede ser por algo muy grande, por algo muy pequeño, en algún momento tú vas a tener el poder y tus palabras pueden determinar el destino de una persona que te hizo daño. Puede ser algo pequeño y después esa persona puede ser tu papá, tu hermano, tu hijo, tu esposa, tu esposo, en fin, alguien del trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué perspectiva vas a mantener desde este momento hasta que esa posibilidad llegue a tu vida? ¿Vas a guardar tu amargura para sacarla en ese momento y usar tus palabras como piedra para apedrearlo? ¿O vas a seguir el ejemplo de aquel que dio su vida por ti? No de los que de pronto te quitaron algo, sino el ejemplo del que dio su vida por cada uno de nosotros. Sigue el ejemplo del que estaba contigo, del que ha estado contigo, del que está contigo y del que siempre va a estar contigo. Ese es el mejor camino que tú y yo podemos elegir. Y si lo haces, cada vez serás más parecido a tu Padre Celestial y además vas a ser libre. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque nos muestras que aún en una historia macabra, terrible y que podría acabar con la vida y los sueños y la identidad y cualquier atisbo de misericordia en el corazón de alguien como José, él decidió dejar la amargura atrás. Decidió elegir que tú estabas con él y tú lo fuiste llevando por un camino increíble. Y cuando tuvo la posibilidad de vengarse, cuando tuvo la posibilidad de elegir deshacerse de toda esa rabia que podría haber tenido, él ya la había dejado atrás y eligió el camino de aquel que siempre estuvo con él. Eligió el camino de aquel que entregó su vida por cada uno de nosotros. Señor, que podamos hacer lo mismo, que podamos mantener esa perspectiva desde este momento hasta que llegue esa oportunidad para elegir siempre el camino que va a pavimentar, que va a allanar, que va a aplanar nuestra relación con otras personas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.